Y pareciera que la historia, claro, uno es reiterativo porque la historia se repite lamentablemente desde hace muchísimos años. Otra vez hay problemas y esta puja, ¿no?, entre los laboratorios y el gobierno que no le quieren vender justamente medicamentos al PAMI. Ahora digo, ¿hay posibilidades de desembarazar el negocio de los laboratorios de la política? Eugenio Semino, gracias por haber ¿Qué venido. tal? Qué gusto. Eugenio, ¿se puede? Yo creo que aquellas lluvias trajeron estos barros, ¿no? Es decir, y nos vamos enlodando en este tipo de discusiones cada vez que hay que renovar el contrato de PAMI. Porque precisamente estamos a días, hubo una prórroga en 2016, se prorroga anualmente el contrato que se firmara el 12 de junio del 97. Momento en que a través del PAMI se cartelizó la actividad de la venta del medicamento. Las tres grandes cámaras, Silfa, CAEMI y Cooperala, lo que hicieron hasta ese momento y cada una trataba de imponer sus específicos, sus diversos renglones. En ese momento se hizo un contrato capitado con un vademecum de más de 1900 específicos, nunca se usaron más de 350, 400 a lo sumo, y el PAMI dejó de pagar los 8 millones de pesos o dólares, había convertibilidad en aquel entonces, al mes siguiente empezó a pagar 25 millones, sin haber mediado una epidemia de por medio. Y así se vino manteniendo ese contrato hasta este momento, hasta hoy que estamos hablando del tema. Un contrato que creo que es único en el mundo porque quien lo controla es quien da la prestación, no el que paga. Figuraba originalmente que se iba a conformar un comité bipartito para ver cuántos medicamentos en realidad se entregaban. Nunca se hizo esto. Por lo cual, la industria al día de hoy siguió cobrando, la industria que por otra parte es un nombre de fantasía. Si vas al registro de comercio a buscar ese nombre no existe, son las tres cámaras asociadas a través de ese nombre. Y fijan condiciones en Latinoamérica y en Argentina. Lo que es industria del medicamento está muy relacionado al financiamiento de las campañas político-electorales, Claro, es. con un espíritu muy socializador, porque financian a todas las fuerzas políticas, es decir, al que gana y al que pierde, conforme encuestas. Esto es muy notorio, sobre todo en los momentos de procesos de elección presidencial. Por eso es dable, y hay antecedentes muy concretos, objetivos, cuando se abra juicio oral algún día la causa Capaccioli, que es del 2007, y el financiamiento a través de este método de la campaña de ese momento, que degenera en la aparición de un nuevo actor, que son los precursores químicos, y lo que pone en superficie el escándalo es el triple crimen, porque ahí aparece las drogas no lícitas en esa financiación. Respecto a la campaña del 2015, hay un antecedente muy, muy claro. La campaña del 2015, cuando concluye y asume la nueva administración en 2016, como siempre, tiene que renovar el contrato de PAMI. ¿Y por qué hablamos del contrato de PAMI? Si el mercado del medicamento es más amplio que esto. ¿Por qué? Porque es casi un 40% de ese mercado. Del mercado. Entonces, con una tasa de uso regular, permanente, con patologías crónicas que requieren esa tasa de uso, y a su vez con mucha polimedicación, sobremedicación, automedicación y muchos otros que le falta el medicamento, ¿no? Tenemos esta mezcla realmente explosiva. En geriatría se suele decir a menos médico, a menos equipo de salud, más medicamento, ¿no? Y esto es lo que
ha generado que en Argentina el negocio sea la enfermedad, no la salud. Pero decíamos que en el 2015 concluye una administración, viene la nueva y tienen que reformular el contrato, se presenta a la industria del medicamento y si lo vas a tratar de verificar lo que te digo, buscas en los boletines de PAMI que están publicados en internet. En marzo del 2016 vas a encontrar un boletín que contiene la resolución 0029 y los primeros días de marzo, en lo cual la industria del medicamento le condona, le perdona una deuda que supuestamente tenía el PAMI para con esa industria de 1.300 millones de pesos del año anterior. A mí me dijeron hace muchos años que hay tres industrias o tres actividades que no perdonan las deudas, ¿no? Que son venta de armamentos, droga y medicamentos, en el mundo por lo menos. Acá Argentina tiene sus particularidades. Esos 1.300 millones de pesos perdonados, luego nos enteramos, y lo vivieron los beneficiarios durante ese año, que a su vez la industria le debía a las farmacias 2.000 millones de pesos. Por eso hubo 3 cortes de provisión de medicamentos durante ese año. ¿Qué ocurrió simultáneamente entre 2015 y 2016 para que no se crea que esto es producto de cambios políticos? Entre junio de 2015 y diciembre de 2016, todos los medicamentos para crónicos aumentaron un promedio del 170%. En el mismo periodo la inflación fue de un 70%. Y durante 2017 prácticamente se mantuvo ese nivel de 150, 170% sobre los crónicos. Y resalto los crónicos porque quienes tenemos bastante juventud acumulada tenemos patologías crónicas. ¿Qué estoy refiriendo? Diabetes, hipertensión, colesterolemia. A su vez, el jubilado no le alcanza la plata para comer sanamente, para no angustiarse, entonces va a tener que usar la estatina para mantener su colesterol controlado, ¿no? Y te sintetizo y termino. Porque una sal común vale 15 pesos, una sal de bajo contenido en sodio vale 60 o 70 pesos. Entonces, diferencia, ¿no? Se termina comprando el de 15 y tomando la estatina de 1.000 pesos por mes. Ah, qué locura, qué incongruencia, realmente, e injusticia. Comentaste en un momento, Eugenio, que la reforma previsional es inconstitucional. ¿Es así? Sí, ¿Lo mantenés esto? Lo tenemos planteado judicialmente. Hubo bastante debate sobre la fórmula a aplicar en términos de la movilidad. En realidad, inclusive, ya se rechazaron amparos porque realmente la fórmula que había dio guarismos buenos algunos años y muy malos otros. 2014, sobre todo, y 2016. La inflación superó holgadamente lo que arrojó la fórmula. En términos de lo que ahora se plantea con la nueva fórmula, que también la cuestionamos, pero no hacemos como eje la discusión de si va a ser un peso más o menos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en el 2016, que hubo una inflación desmedida, se hubiese aplicado la nueva fórmula, los jubilados hubieran tenido un reajuste de un 40% aproximadamente, que era lo que daba la inflación, y no de un 30%, que es lo que dio la fórmula anterior. Por lo cual entramos en una discusión que resolverá algún día la Corte cuando se entere mi fauna cadavérica, porque estas son cuestiones que, como fue el caso Badaro y demás, sí, claro. Son de largo aliento. Lo que inclusive también cuestionamos y muy severamente es la aparición del 82% móvil llamado como tal, que no lo es, en relación de los saberes del jubilado, de los que ganan la mínima,
y que tienen 30 años de aporte directos, así dice la medida, al sistema, en relación al salario mínimo vital y móvil. Por eso tuvieron 500 pesos de reajuste en el mes de enero, un tercio de los de la mínima y los otros 2/3 no. En realidad, ¿por qué estamos cuestionando esto? Porque se está cambiando la naturaleza del derecho que tienen esos beneficiarios. Se lo está llevando a la condición de no contributivos. Y esto es gravísimo porque la reforma que se plantea hacer estructural y demás plantea 3 pilares. Una, contributivos, que va a ser lo más chico. Otra, los no contributivos, que van a ser, por ejemplo, el que aportó 29 años y 6 meses y compró 6 meses por moratoria, lo consideran no contributivo. Y los que ganemos un sueldo mayor y podamos tener un security de auxilio a nuestro aporte, que vamos a hacer un segmento muy chiquito. Por lo cual es muy grave en términos de futuro. No se ve hoy un gran perjuicio económico para quienes están en el sistema, pero sí se desvirtúa la condición del derecho. Bueno, esperemos, Eugenio, ahí nos queda un minutito más o menos, que esto se regularice, ¿no? Porque, como bien dijiste, un término que me gustó porque es gráfico, para todos aquellos que acumularon mucha juventud, digo, siempre son golpeados del mismo sector. Absolutamente. Y mira, no hay para extenderse en el tiempo, pero no es, como se dice, una cuestión de respeto. Es decir, en Europa son tan respetuosos y respetuosos con sus mayores como nosotros. Es una cuestión de mercado. Es decir, si no consideramos que el adulto mayor, que el que se jubila, es un sujeto de consumo, como no se lo considera acá, se lo va a seguir excluyendo. Gracias, Eugenio Semino. Pausa.